el poder del evangelio y nos vamos a basar en Hechos 2, 37 al 47. Me gustaría que lo leyéramos y terminando de leerlo vamos a orar y después comenzamos con el mensaje. Bueno, 37. Al oír esto, conmovidos profundamente dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y Pedro con muchas otras palabras testificaba solemnemente y los exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas, y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día el número de ellos, los que iban a ser salvos. Padre, en esta hora yo te doy tantas gracias por tu palabra y por la oportunidad que nos das de escuchar palabra tuya este domingo. Padre, yo te pido que el poder del evangelio venga a nuestra vida y que seas tú en nosotros todos los días. Te agradezco tanto, Señor, la oportunidad que nos das. Pero yo te pido que este momento tu palabra salga a la luz totalmente. Que no sean mis palabras vacías o palabras necias, sino que sea tu palabra en nosotros. Padre, que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestros corazones y que podamos el día de hoy ser testigos de que el evangelio tiene poder. En el nombre de Jesús. Y todos dicen, fíjate bien, yo quiero empezar. El nombre de este mensaje se llama el poder del evangelio. Pero hay algo que es muy importante entender, qué es la palabra evangelio. Entonces, si tú y yo entendemos qué es la palabra evangelio, el significado literal de evangelio tiene que ver con buenas noticias. ¿Ok? ¿Qué es evangelio? Buenas noticias. Ahora, esta palabra como tal, la palabra evangelio antes de Cristo se utilizaba como para anunciar una buena noticia. Viene el evangelio y era anunciar una buena noticia, algo bueno que estaba pasando en un reino, algo bueno que estaba pasando en un pueblo. Pero fue tan grande el suceso que pasó con la venida de Jesús, que a partir de la historia de Jesús, esta palabra ya no representa nada más una buena noticia, sino que significa la buena noticia del reino de Dios. La buena noticia de Dios. Fue tan grande fue tan grande lo que hizo Jesús, que esta palabra vino a tener un propósito distinto. Ya no era nada más una buena noticia, sino que se convirtió en la buena noticia del reino. ¿Sale? Entonces, quiero empezar que tú y yo podamos entender esto. El evangelio son buenas noticias. Eso quiere decir que tú y yo somos portadores. Todos aquellos que creemos en Jesucristo somos parte de la buena noticia, somos parte del evangelio. Eso quiere decir que tú y yo somos portadores de buenas noticias. Tú y yo somos portadores de personas que tienen buenas noticias. Tenemos una buena noticia que contar. Tenemos una buena noticia que decirle a las personas. Tenemos algo increíble que mencionar. Ahora, si tú y yo somos muy sinceros, empezamos a hablar sobre el evangelio, nos vamos a dar cuenta que nuestra vida tiene muchas historias buenas que contar, pero nos enfocamos más en aquellas que son malas. Nos enfocamos más en aquellas que son dolorosas. Nos enfocamos más en noticias que muchas veces no tienen razón ni propósito. Ahora, es importante entender esto, y es que todos nosotros como creyentes, la palabra de Dios nos dice que lo que Jesús prometió es estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso quiere decir que tú y yo vamos a pasar
momentos malos, vamos a pasar momentos de dolor, vamos a pasar momentos de tristeza. Y sabes, hay algo que me gustaría como contradecir un poco de lo que se ha enseñado. Y muchas veces ha enseñado que todas esas cosas Dios le pone propósito. No, es que te pasó esto malo porque hay un propósito en eso. Y a veces como que malentendemos esta frase. Malentendemos porque a veces, te lo digo porque yo he tenido personas que me dicen, entonces Dios me mandó esto para darle un propósito. Dios no te manda malas cosas. Dios no te mandó esa enfermedad. Dios no te mandó ese problema. Dios no te mandó esa situación. Son cosas que suceden en la vida. Y a esas cosas que nos suceden, Dios les da propósito. Dios les pone un propósito eterno. Él agarra de todo lo malo que hay en nuestra vida y siempre va a sacar algo bueno. De todas aquellas cosas que están pasando mal, de esa enfermedad que tal vez no tiene cura, de esa enfermedad que tal vez estás batallando, Dios va a hacer algo bueno. Porque Dios es especialista en cambiar el rumbo de la historia. Dios es especialista en agarrar tu enfermedad y convertirla en una sanidad. Dios es especialista en agarrar tu sabiduría y incrementarla. Dios es especialista en cuando las cosas dicen que no, en decirte que sí. Cuando las puertas se cierran, Dios es especialista en abrirlas. Cuando todo va en tu contra, Dios es especialista de llevarte por el camino correcto. Pero tú y yo debemos entender que tenemos un Dios que le da propósito a todo lo que nosotros nos enfrentamos. ¿Por qué estoy llevando esto? No es que Dios te mande una enfermedad. No es que Dios te mande problemas. No es que Dios te esté mandando una tentación. No. Mira, si tú y yo nos vamos a leer un poco de Mateo y nos vamos a Mateo 6, nos vamos a dar cuenta que las tentaciones que vienen a nuestra vida no nos las manda Dios. ¿Sabes quién nos las manda? La falta de oración. No es Dios, es nuestra falta de oración. Por eso el enemigo tú y yo a veces le abrimos puertas al enemigo cuando no estamos metidos en el evangelio. Cuando dejamos de orar o cuando dejamos de leer su palabra. Entonces, el poder del evangelio tiene algo que sucede en nuestras vidas. ¿Qué es lo que causó el mensaje del apóstol Pedro? Porque a mí me sorprende algo. Si tú y yo leemos este mensaje, nos vamos a dar cuenta que el mensaje dice: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Y si tú y yo nos ponemos en esto, tal vez si ustedes vienen un domingo a la iglesia y solamente el predicador te dice: te tienes que arrepentir de tu pecado, te tienes que arrepentir de tu manera de vivir, te tienes que arrepentir de lo malo que estás viviendo. Tal vez tú llegas y dices: no es tan bueno este mensaje. Necesitaba más. Como que el pastor no oró. ¿Por qué? Porque no nos gusta que confronten nuestro pecado. A nadie nos gusta. A nadie nos gusta que vengan delante de nosotros y nos confronten. Pero este era el mensaje que tenía Pedro. Era el mensaje que Pedro estaba dando. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Ese es el mensaje que Pedro estaba dando. Entonces, ¿qué es lo que provocó el mensaje de Pedro? Cuando tú y yo le pedimos a Dios que el evangelio venga a nosotros, hay algo que se empieza a causar. Y vamos a ver poco a poco, pero lo primero que vemos en el versículo 37 es que el evangelio trajo una fuerte convicción de pecado. Trajo una fuerte convicción de pecado. Ahora, yo quiero aclarar, y esto a mí siempre me gusta aclararlo. Todos en este lugar somos pecadores. Todos, hasta el que está hablando en el micrófono. Todos más la pastora Ruth, ¿verdad? Pero todos en este lugar somos pecadores. Mentiroso el que diga que no lo es. Mentiroso el que diga que vive en una vida santa. Mentiroso. Pastor, usted es pecador. Claro, me equivoco. Porque pecado no es nada más hacer lo malo, sino errar al blanco. Pecado es errar aquel propósito que Dios tiene para nosotros. Y yo creo que aquí todos le hemos errado al blanco. Levante la mano el que le ha errado al blanco. ¿Sí? No, es obvio, me encanta ser un pastor de gente que no le erra el blanco, pero yo creo que todos en este lugar, y se ríen mucho aquí, un muchacho que anda de blanco hoy, que yo digo, que siempre les digo,
Si te portas, ¿cómo estás? Bien, bueno, si te portas mal, nada más invita. Y se ríen y el Diego se ríe mucho de eso, pero yo se los digo jugando, pero gracias a Dios no se portan mal porque nunca me han invitado. Bendito Dios. Es mi manera de saber, es el medidor de santidad, ¿no? Si te portaste mal y me invitaste, ya sé que andas mal, ¿no? Pero tú y yo debemos saber que cuando llegamos al evangelio, lo primero que sucede es que hay una fuerte convicción de arrepentimiento en nuestra vida. Hay una fuerte convicción de saber en qué nos estamos equivocando. Hay una fuerte convicción de saber a qué le estoy errando al blanco. Ahora, todos somos pecados. La palabra de Dios dice que por cuanto todos hemos pecado, somos destituidos de la gloria de Dios. Pero, oh bendito Dios, Padre Celestial, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En medio de tu pecado hay un propósito también. En medio de tus errores hay un propósito también. En medio de aquellas cosas que tú crees que te están frenando, te están alejando, te están deteniendo, Dios hace un propósito en ello. ¿Por qué? Porque el corazón de Dios no se trata de que yo realmente creo que cuando lleguemos delante de Dios o cuando estemos en el cielo, nos vamos a encontrar personas a las cuales aquí no les veríamos propósito en el cielo. Yo creo firmemente que va a haber personas que vamos a decir cuando estemos delante de Dios y ¿qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? ¿Por qué? Porque tenemos un Dios bueno. Tenemos un Dios que siempre está dando oportunidades. ¿Sabes qué significa el día de hoy que tú tengas la oportunidad de escuchar el evangelio? Es que tienes una oportunidad. Dios dándote una oportunidad más. Dios abriendo una oportunidad. Y tú y yo en este momento debemos entender que cuando el evangelio llega a nosotros, tiene que empezar por una fuerte convicción de pecado. Y yo creo que en Misión Vida siempre hemos sido muy claros en el cual que esta iglesia es una iglesia de gracia que ama y que abraza. Pero también hablamos la verdad. ¿Sale? Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Necesitamos arrepentirnos de aquellas cosas que nos frenan y que nos detienen. ¿Sale? Necesitamos arrepentirnos. Cuando el evangelio llega fuerte a nuestra vida, es cuando hay una fuerte convicción. Y la convicción tiene que ver con algo que está en nuestro corazón. Aquellas cosas que permitimos que entren a lo más profundo de nuestro corazón. Es por eso que es tan importante el mensaje del evangelio. Porque trae convicción a aquellas cosas que necesitamos cambiar. Ahora, me fascina el evangelio. ¿Por qué? Porque a diferencia de cualquier religión, y esto quiero que quede bien claro, si tú te vas a una religión mormona, tendrás que hacer ciertas cosas para que puedas ser parte de ellos. Si tú te vas con los budistas, tienes que realizar ciertas cosas para poder acercarte al Dios de los budistas. Si tú te vas a ciertas religiones, hay actividades que tú tienes que hacer para poder ser parte. Pero en el evangelio, el Jesucristo vino y hizo todo. Él vino y hizo todo. ¿Por qué? Porque en el cristianismo, a diferencia de las más religiones, en el cristianismo Dios quiere estar cerca de nosotros, sin importar lo que hagamos. Pastor, entonces yo puedo hacer lo que quiera. Bendito Dios, en el evangelio de Jesucristo y en su palabra, tú y yo podemos decidir qué es lo que hacemos. Pero, como diría el buen Spider-Man, todo poder conlleva una gran responsabilidad. Si tú tienes el poder de decidir, también tienes que saber que tu decisión tiene una responsabilidad. También tienes que saber que tu decisión te va a llevar al rumbo de los siguientes tiempos de tu vida. Que nuestras decisiones son las que nos mantienen de pie o no. Son nuestras decisiones las que dicen qué tan pegado está el evangelio a mi vida. Porque, fíjate bien, en Misión Vida no queremos borreguitos que sigan las instrucciones. Tienen que orar a las 7 de la mañana, para las 8 de la noche tienen que terminar su ayuno y tienen que leer toda la Biblia. No queremos personas, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. Aquí tú puedes decidir qué hacer y eres libre de hacerlo. No tienes pastores niñeras, eso quiero que lo entiendas. Aquí en Misión Vida tienes pastores que oran por ti y que de verdad cuando yo estoy orando por cada uno de ustedes, yo le digo, Señor, dale sabiduría para tomar buenas decisiones. Dale sabiduría para que a la hora de decidir, decida lo correcto. Yo no voy a estar metido en el Instagram. Ay, ¿qué anda haciendo el Gámez? A ver, ¿dónde anda?
¿Qué está haciendo el Diego? Ay, ¿por qué andaban ayer en el concierto? El envidioso. No se crea. Pero no estamos buscando tu pecado, porque creemos que tú estás suficientemente maduro para saber lo que haces. Y en ese entendido, saber que tienes la responsabilidad del evangelio en ti. Eres una buena noticia. A mí me encanta el evangelio de Pedro, me encanta mucho Pablo, porque vemos a los pastores, a los cristianos, no me vean a mí, no me veas a mí, Ruth, no me veas a mí, no me veas a mí porque yo me equivoco. Pero Pablo viene y da otra instrucción diferente, y Pablo dice, véanme a mí porque yo soy como Cristo. Es una gran diferencia. No veas a los pastores, no, sí velos, porque ellos deberían ser como Cristo. La responsabilidad que tenemos como pastores es modelarte a Jesús en todas las áreas. Pero si tú te pones a ver a Jesús o el evangelio, te vas a dar cuenta de una cosa. Jesús no andaba detrás de las personas. A Jesús le llevaban las personas, y lo que más Jesús decía, vete y no peques más. Vete y no peques más. Si tú te pones a ver las historias de Jesús, Jesús siempre les decía, ve y no peques más. Pero no les daba la instrucción de que, por tu pecado llegaste a eso, por tus problemas. No. Vete y no peques más. Eso es la gracia de Jesús en medio del evangelio. Cuando tú y yo entendemos que nuestro pecado no nos aleja de Dios, y por eso nosotros decidimos alejarnos del pecado. No es Dios quitándonos cosas. Es nosotros decidiendo por lo que queremos y lo que hemos decidido, que es seguir el evangelio. Es muy distinto a que Dios te quite cosas. ¿Por qué no? No, es que la iglesia no me dejan. Oye, pero ¿por qué no vas a fiestas? Yo de verdad, cuando escuchaba todo eso antes, yo me quedaba y decía, pues qué flojera, ¿qué te dejan hacer? No, nada, ni la ropa, hasta la ropa, la corbata. Pero bueno, ¿y qué puedes hacer? Nada. El evangelio te da la libertad a ti de decidir. ¿Por qué? Porque quiere personas creyentes, convencidas, que estén haciendo las cosas por convicción y no porque alguien más les dijo, no porque alguien más les guió como debería de hacer. Entonces, si el evangelio viene y trae la responsabilidad y nos trae la convicción de pecado, ¿qué es lo que tú y yo debemos hacer en medio de esa convicción o en medio de esa responsabilidad? Lo que tú y yo debemos hacer, literalmente nos los está enseñando. Arrepiéntanse y sean bautizados. Eso es lo que el evangelio nos quiere guiar, a que nos estemos arrepintiendo. Ahora, hay una gran diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. ¿Ok? La diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento es que el remordimiento dices, no lo vuelvo a hacer, y lo vuelves a hacer. El arrepentimiento dices, no lo vuelvo a hacer, y no lo vuelves a hacer. Eso es lo que marca la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Familia, Dios te llama a arrepentirte. Dios te llama a que le des un giro total a lo que estás viviendo en este momento. Dios te llama a que puedas agarrar tu vida y le puedas dar un sentido y un propósito. Dios nos llama a arrepentirnos de tal manera que dejemos de errarle al blanco, que podamos ver a Dios y hacia el camino que Él nos quiere dar. Necesitamos como iglesia saber que la respuesta inmediata cuando hay una convicción de que algo estamos haciendo mal es arrepentirnos. La respuesta inmediata que debemos tener es que necesitamos arrepentirnos. Y la respuesta tiene que ser clara en esto. Yo no sé, a lo mejor tú ya te bautizaste. Tal vez en este momento tú ya eres una persona bautizada, tal vez eres una persona que ya tienes tiempo dentro de la iglesia. Pero el paso siguiente de arrepentirte y bautizarte es pedirle al Espíritu Santo que Él te llene. Ahora voy a ser muy sincero en esto. La única manera de tener una vida fuera del pecado es estar lleno del Espíritu Santo. La única manera de que tú y yo podamos estar fuera de todo pecado, de estar errándole al blanco, es tener una comunicación y una comunión con el Espíritu Santo constante. Una búsqueda diaria constante de lo que es su presencia en nosotros. Es por eso que es tan importante que tengamos al Espíritu de Dios dentro de nosotros. Ahora, Él está con nosotros. Él nos instruye.
Él nos guía, Él nos transforma. Y debemos entender que hay una gran diferencia, porque la iglesia fue llamada para amar, pero el único que es capaz de traer arrepentimiento real al corazón de las personas es el Espíritu Santo, no nosotros como iglesia. Yo no puedo ir con las personas y estarles diciendo, recordando su pecado. Yo les tengo que recordar lo que Dios puede hacer. Porque el trabajo de la iglesia siempre va a ser amar. Y el trabajo del Espíritu Santo es poner una fuerte convicción de lo que es el pecado. Él es el que pone esa convicción. Pedro no iba, si tú y yo nos ponemos a ver el evangelio, Pedro no andaba ni Jesús andaba diciendo, tú pecas de esta manera, tú pecas así, tú pecas. No. Él iba mostrando, hey, el reino de los cielos está cerca. El reino de los cielos se acerca. Y eso es lo que tú y yo debemos saber. Tenemos la gran noticia de poder decir que el reino de los cielos está próximo a llegar. Y a lo mejor dices tú, oye, pero están diciendo eso hace más de 2024 años. Sí, pero si eso lo dijeron hace 2024 años, quiere decir que estamos muy cerca de vivirlo. Estamos muy cerca de verlo. No sé si me tocará a mí o a mis generaciones. Por lo pronto, yo trato de dejar un legado para ellos. Y fíjate bien, en el 41 nos dice, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Hay algo que tú y yo debemos entender. Tenemos un trabajo en la tierra y el trabajo que tenemos en la tierra es poblar el cielo. Ese es el trabajo que hay en nosotros. La pregunta está, a veces estamos tan llenos de problemas que se nos olvida predicar el evangelio. A veces estamos tan llenos de situaciones y estamos tan enfocados en resolver lo nuestro personal que se nos olvida que Dios nos llamó a amar a las personas. Y parte de amar al prójimo tiene que ver con presentar el evangelio puro, presentar el evangelio que les recuerda que tenemos un Dios que los ama. La pregunta es, ¿cuántas veces les has predicado a tu vecino? ¿Cuántas veces le has predicado a tu compañero de trabajo? Porque parte de la convicción de pecado no sirve de nada que vengas el domingo a este lugar y le digas, sí, Señor, voy a ser santo, voy a ser una persona que te ame. Mira, no va a haber mancha alguna en mi vida si no puedes reproducir eso en las personas. Necesitamos que la gente, que tú tengas tal aceptación del mensaje, que estés convencido de lo que la palabra evangelio significa, que puedas llevar esa noticia a las demás personas. Que puedas llevar esa noticia a aquellas personas que necesitan de Jesús. La semana pasada tuve la oportunidad de estar con una compañera en el trabajo. Y estábamos platicando. Y yo le decía a ella me estaba contando todos sus problemas y yo tuve la oportunidad de escuchar problemas ajenos. Hasta un momento que entendí que no son tan ajenos. Que la palabra me enseña que los problemas de mi prójimo también son mis problemas. Que yo debo aprender a llorar con los que lloran, que yo debo alegrarme con los que se alegran. Entonces agarro a esta persona y le digo, mira, ¿sabes qué? No tengo una respuesta en este momento para ti, pero tengo la solución. Hombre, le brillaron los ojitos. Y ella me dice, ¿cuál es? Déjame orar por ti. Permíteme orar por ti. Y yo recuerdo que agarro y le digo, Señor, en esta hora yo te pido que traigas tu reino a ella. Trae tu reino a ella, que ella te pueda conocer. Y recibo una llamada días después y me dice, ¿sabes qué? Después de esa conversación siento que algo cambió. Y yo le digo, bendito Dios, porque realmente yo no tenía una respuesta para ella. Realmente no había una respuesta de mi parte para ella. Lo único que había era una fe constante de creer que una oración lo podía cambiar en ella muchas cosas. Ahora, no solamente fue la oración, sino ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? ¿Cómo vas? Hey, aquí estoy, no estás sola. Y hemos estado en constante, y yo estoy tan seguro que la voy a ver aquí en los próximos días, porque he estado orando constantemente por ella. Y estoy seguro, y cuando las vea les voy a decir, ¿se acuerdan de la pecadora? No es cierto, es broma. Denle la bienvenida a la pecadora, no se crean. Pero tú y yo debemos entender que el evangelio nos lleva a una fuerte convicción de pecado, que el evangelio nos lleva a reconocer y arrepentirnos, y que la respuesta clara es cuando tú y yo aceptamos el mensaje del evangelio. Pero cuando aceptamos el mensaje del evangelio, empieza a haber frutos.
frutos. Y a partir de este momento, tú mismo me vas a responder qué tanto fruto hay del evangelio en tu vida. A partir de este momento, tú y yo vamos a ver si realmente hay fruto del evangelio en nosotros. Y el primer fruto que da el evangelio es que perseveran en la doctrina y en la oración. Ahora, fíjate bien, entre iglesias siempre hay, no estoy de acuerdo con la doctrina o es la sana doctrina. Hay que predicar la sana doctrina. Cada denominación tiene su sana doctrina. Cada iglesia tiene una sana doctrina. Todos tienen una sana doctrina. Así que la palabra correcta en una sana doctrina tiene que ver con un estudio profundo de la palabra y decirle cuando estás leyendo la palabra, decirle: Jesús, muéstrame la verdad de la palabra. Muéstrame con tus ojos cómo debe de ser esto. Espíritu Santo, como el maestro por excelencia, muéstrame qué es lo correcto. Porque por la Biblia se han peleado bastantes guerras. ¿Por qué? Por falta de interpretación correcta. Por falta de creer que conocemos la palabra de Dios. Es más, hemos rechazado personas por creer por nomás leer la palabra de cierta manera. No, la palabra dice que no te tatúes. Sí dice, también dice que no uses ropa de 2 telas diferentes, que los hombres no deben rasurarse. Dice que tienes que comer ciertas cosas, que tienes que comportarte de cierta manera. Y el mismo capítulo dice todo eso. Son como 500 reglas diferentes que no debes de hacer. Pero si te enfocas en aquellas cosas que ves. Por eso es importante que vayamos a la palabra y la estudiemos de una manera correcta, sabiendo el antes, el después y qué es lo que Cristo quiere revelar en este momento. Cuando tú y yo aceptamos el evangelio en nuestra vida, viene una profunda perseverancia en la palabra de Dios y en la oración. La oración no cambia las cosas, te cambia a ti. La oración no va a transformar la situación, ni va a hacer que tu jefe sea mejor persona, ni que dejes de estar en problemas. La oración te va a transformar a ti y vas a ver las cosas de manera diferente. ¿Por qué? Porque te vas a comportar de manera diferente. Ahora, otra cosa que trae el evangelio a nuestra vida, otro fruto es que nos empezamos a amar a las personas con el corazón. Empezamos a ver a las personas y empezamos a entender lo que decía su palabra cuando le llegaron: Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ok, eso ya lo sabemos, sí, pero hay otro igual de importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes? Creo yo firmemente, y lo digo con el corazón, creo yo firmemente que en la iglesia no debería de haber personas que digan: me cae cierta persona mal. Porque deberíamos de amar. Y yo de verdad es algo que estoy trabajando bastante, de que ya no haya personas que me caigan mal. Y estoy trabajando. Si alguien me cae mal, empiezo a orar por él. Le digo: Señor, bendice, bien ungidos todos los muchachos, ¿no? Pero Señor, bendice tal persona, llénala de amor, lléname de amor por ellos. Yo creo que la iglesia no debe de estar. Una vez publiqué un versículo que decía: sopórtense los unos a los otros. Y me comenta una persona: yo no voy a soportar a nadie que yo no quiera. Y yo dije: ay, caray. Y era una persona creyente del evangelio. Tenemos que aprender a soportarnos, amarnos. ¿Alguien te hirió? Ámalo. ¿Alguien te lastimó? Ámalo. ¿Alguien te hace la vida de cuadritos? Ámalo. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio real. Ahora, otra cosa que me encanta es que partían el pan juntos. Este es un fruto que hay. ¿Por qué? ¿Qué significa partir el pan juntos? ¿Qué significa que partían el pan juntos? Significa que se preocupaban los unos por los otros. Que estaban atentos a la necesidad del otro, del prójimo. Estaban atentos. Yo de verdad te lo digo. Si un día recibes un mensaje de Suad, de Carlos, de Rudy mía, preguntándote cómo estás, no es porque faltaste a la iglesia. Es porque queremos saber cómo estás. Si tú me pones bien, yo te voy a creer. A veces. Yo otra vez digo: no es cierto. Y te doy la oportunidad de volverte a preguntar: ¿cómo estás? Díganos la verdad. No te voy a juzgar, no te voy a criticar, no te voy a regañar. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a orar fuertemente por ti. Y si te puedo ayudar, lo voy a hacer. Si te podemos ayudar, lo vamos a hacer.
¿Por qué? Porque en esta iglesia buscamos el hecho de estar juntos, no solamente el domingo, sino de espíritu con espíritu y de corazón a corazón. Lo que te pase a ti, me pasa a mí también. Lo que te duele a ti, me duele a mí también. Lo que te alegra, me alegra. Por eso es tan importante que partamos el pan juntos. Otro fruto del evangelio es que empezamos a cuidarnos mutuamente. Empieza a cuidar a tus amigos, empieza a cuidar a los que están cerca de ti, empieza a cuidar a las personas, porque es parte del fruto. Y eso da un fruto más grande todavía, y es alabar a Dios. Qué importante es alabar a Dios. No se trata que vengas aquí nada más y que el karaoke gigante aquí con 4 personas y cantar todos juntos. No se trata de eso. Se trata de que cuando estés aquí puedas alabar de cierta manera diciéndole a Dios, aquí estoy. Aquí estoy. Pero cuando estés el lunes en tu casa, cuando estés en medio de un problema, cuando estés en medio de la fosa de los leones o en el horno de fuego, cuando estés ahí, que puedas decir, bendito eres Dios. Pase lo que pase, yo te sigo adorando. Pase lo que pase, yo te sigo alabando. Suceda lo que suceda, yo sigo permaneciendo firme en lo que tú eres, en lo que creo, en esta buena noticia. Porque tú y yo debemos entender que tenemos la mejor noticia en nuestra vida. Es tan importante que tú y yo entendamos lo que es la buena noticia. ¿Sabes cuál es la buena noticia? La buena noticia es que tú y tu casa servirán al Señor. La buena noticia es que en medio de tu enfermedad, Dios te ha sanado bastantes veces. Y ahorita podemos platicar y tal vez todos los que estamos aquí podríamos escribir un libro de lo que Dios ha hecho. Y sabes, la buena noticia, yo recuerdo mi compañera de trabajo, un día como que le acababan de decir, no vas a poder tener bebés. Y esta persona se empezó a estresar. Y a mí se me ocurrió contarle el proceso de mi esposa y mío. Y algo Dios hizo. ¿Por qué? Porque tenemos el evangelio de Jesús. Tenemos el evangelio de Dios, que es la buena noticia. Sabes, lo que Dios hizo en nosotros lo puede hacer otra vez en las demás personas. Y yo lo creo firmemente. Yo recuerdo que cada vez que me preguntan, oye, pero tú ¿por qué eres cristiano? Y yo les he dicho, ¿sabes lo que es recordar ese momento en el que no tenías ganas de vivir y hoy las tienes? Por eso sirvo a Dios con todo mi corazón, porque Él me dio las ganas de seguir viviendo. Oye, ¿sabes cuántas veces he tenido la oportunidad de escuchar personas que estaban en el último punto de su vida y Dios llega y le pone una coma a ese punto final y comienzan a tener vida diferente? ¿Sabes cuántas veces me he topado con personas que la gente les ha dicho, tú no vas a llegar a nada? Y Dios convierte ese nada en algo importante. Ese es el evangelio que yo conozco. Esa es la buena noticia que yo conozco. Recuerdo firmemente en una reunión de domingo, yo estaba predicando la palabra, estaba bien contento dando el mensaje. Y recuerdo que de repente Dios me dice, ve con la mujer que está hasta atrás. Esto fue en Caborca. Y recuerdo, voy con la mujer que estaba hasta atrás y le digo, hey, dice el Señor que el problema en tus pies se cura en este momento. Y yo me vengo para acá y sigo predicando y empiezo a hablar del evangelio. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Esta mujer no podía pisar correctamente. Y cada vez que pisaba tenía un problema, creo que se llama espolón lo que ella tenía. Pero era un problema que cada vez que pisaba esta persona, era un dolor tan constante que decía, de verdad, y que me contó que le decía el doctor, es que si mejor córtenme la pierna. Era tanto su dolor, pero en un segundo Dios hizo algo. Ese es el Cristo que yo predico, ese es el evangelio que hay en mi vida. Hay una buena noticia. Me han pasado cosas tristes, me han pasado cosas tristes. Me ha dolido, me ha dolido. Me han criticado, me han juzgado. Es más, me han dejado de hablar personas. Pero ¿sabes lo más importante de todo? Es que hay una buena noticia en medio de todo eso. Hay una buena noticia y la buena noticia es que tenemos esperanza para el mundo y esa esperanza está en el evangelio de Jesús. Esa buena noticia que tú tienes para llevar a aquellas personas que lo necesitan. No te canses de llevar el evangelio. Estás pasando un proceso de dolor, estás pasando un proceso de tristeza, estás pasando un proceso de enfermedad, estás pasando un proceso de escasez. Ok, tienes que tener algo en cuenta. Dios está contigo y algo está a punto de suceder.
Y algo está a punto de suceder. No estás solo en medio de eso. Tienes una familia que te ama. Pero lo más importante de todo es que la palabra dice, en el mundo tendrás aflicción. Qué triste escuchar eso en la palabra. En el mundo va a haber aflicción. Pero ahí viene la buena noticia. Pero tranquilo, yo he vencido al mundo, dice Jesús. Jesús ha vencido tu dolor. Jesús ha vencido tu enfermedad. Jesús ha vencido tu ansiedad. Jesús ha vencido tu depresión. Jesús ha vencido tu dolor. Tú y yo debemos tener en cuenta que cuando Él se subió a esa cruz y dio su vida por nosotros, nos estaba mostrando su amor. Pero al resucitar, nos estaba diciendo que había esperanza para nosotros. Que en Él hay esperanza y el poder para cambiar cualquier situación en nuestra vida. Esa es la buena noticia que tenemos que contar. ¿Qué es lo que Jesús ha hecho contigo? ¿Qué es lo que Jesús ha dicho de ti? Eso ve y cuéntalo. Ve y cuéntalo que en medio de tu dolor, en medio de tu enfermedad, Jesús te sanó. Que en medio de tu proceso, que tal vez en este momento estás viviendo y que estás pasando un mal proceso, que la gente sepa que estás confiado, que en medio del proceso Dios está contigo. Esa es la buena noticia. El evangelio es una buena noticia, no es un cuento de hadas. Mi hija hoy está aprendiendo a ver las princesas y salen las hadas y ella se maravilla con las hadas. Ya le estamos inculcando, está viendo La Bella Durmiente, ya vio Blancanieves y ella se maravilla y le hace, y está viendo Blancanieves y ve los enanos y eso a ella le emociona. Pero sabes, mi hija no va a vivir en un cuento de hadas. Mi hija va a vivir rodeada de un Dios que cambia y transforma la vida de las personas constantemente. Y no por arte de magia, sino por un propósito de un Dios que decide enviar a su Hijo a la cruz. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Me encanta el hecho de saber que tenemos un Dios que viene a darnos vida y vida en abundancia. ¿Sabes qué significa el Dios que nos da vida en abundancia? Que Él quiere que disfrutemos de la vida. Por eso te la da en abundancia. Disfruta de la vida en medio de tus problemas. Disfruta de la vida en medio de tu dolor. Disfruta de la vida en medio del engaño o de la tristeza. Disfruta de la vida porque Él te ha dado vida y vida en abundancia. Disfrútala. Confiado todos los días de que Él está contigo. De que Él está contigo.